Bajo ese cielo, sin cielo de Illauro Cancha, sin campanas que anunciaran su partida, los ojos de Rosa Cuchillo se habían congelado para siempre. Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad nos toca hablar sobre una obra muy distinta a las anteriores que hemos solido leer. ¿Por qué dirán? Porque, bueno, además de ello, que esta es una obra muy fantasiosa, muy real porque hay temas que abordan que años anteriores, casi en los años 80, han sucedido. Hay que tener en cuenta también que esta obra es muy realista y muy mágica por su estilo de plasmar en cada página ese escritor las ideas, los personajes, las acciones de cada personaje, estos personajes tan vivos que se ven reflejados en esta obra. Claramente estamos hablando de Rosa Cuchillo, del gran escritor Óscar Colchado Lucio, que justamente falleció el año pasado, en el año 2023. Es una obra, Rosa Cuchillo, es una obra que nos va a transmitir mucha emoción al momento de leerlo, que quizás para algunos he tenido en cuenta que ha sido un poco compleja. Al parecer, para mí no lo fue exactamente mucho porque aproximadamente ya habíamos leído, ya como ustedes saben, ya se había leído el estilo de Carlos Fuentes. Carlos Fuentes maneja esa técnica de los tiempos, del flashback, entre otros. Utiliza de tal forma que algunos lo pueden comparar con este escritor mexicano, pero en realidad no tiene nada de qué envidiar de ese escritor, porque su estilo es polifónico, su estilo de cómo mezclar las voces de cada personaje, porque aquí nos muestran tres mundos. Exactamente nos estamos enfocando, se enfoca solamente en la vida de Rosa Huanca y en la de su hijo Liborio, pero en realidad aquí también entra a tallar otro personaje muy importante, que ya más que es la de Mariano Ochanti, este rondero que bueno, tuvo un trágico final, que vivió en la soledad, además de que bueno, fue un rondero campesino, que en la realidad de este libro nos muestra cómo su paso de todo este personaje, muy aparte también que no, que se centra estéticamente solamente, bueno, directamente, perdón, en esos dos personajes, la madre y el hijo. Pero ya, para no andar mucho en el tema, esta historia comienza con un hermoso poema, con una hermosa poesía, en, tan distinta a las que estamos acostumbradas, que ya inician directamente a lo que está o cómo va a iniciar la historia. Pero aquí nos muestra como que, ¿por qué mencionar la muerte? Y es donde ya vamos al final que terminamos de leer, es donde ya nos damos cuenta cómo o el contexto de esta historia. Dice, la muerte sería también como la vida. Es más liviana, hija. Habría cirguillitos cantando en las hojas gordas de agosto. Había. Y vacas pastando en inmensos llanuras. Ahora subía yo la cuesta de Changa, ligera, ligera como el viento. Por aquí, por estos lugares, serían los muertos. Por allí, hija, por donde se despide uno para siempre de la vida. Abajo, en la margen izquierda del río Pampas, bañada con las últimas luces del atardecer, quedaba Illa Urucancha, mi pueblo, con sus casitas entejadas, sus paredes blancas, incendiadas por la luz roja del sol. Aún traía impregnado en las narices del aroma tibio, dulzón de los avales, ondeando en la bajada de los cerros, con sus florecitas blanquinegras acariciadas por el viento, y llevaba con la mirada al vuelo, apresurada las perdices, rastreando, piando, en busca del nido oculto entre las frondas. Pobre mi pueblo, dije, pobre mi tierra. Ahí te dejo, para siempre. Y miré los muelles de las pomas. Ahí podemos observar que al inicio está hablando con su madre, Rosa Huanca, y después
ya nos está diciendo como que es un flashback que se está acordando de ella, es un recuerdo vago de Rosa Huanca, que se está acordando justamente antes de despedirse de su pueblo, porque empieza a describir su pueblito, los cerros. Incluso aquí mencionan algo muy fantasioso en cómo los cerros podían hablar, cuando en realidad no es verdad. Pues bueno, es una manera muy alegórica de expresar este descubrimiento, este cariño tan bonito de nuestra sierra amada. Aquí nos muestra también el gran Ayacucho, en la parte de Liborio, el hijo, que bueno, ahí se está centrando en el Sendero Luminoso, que él fue parte de ello, y es donde causa su muerte, porque se sabe que aquí, en este libro, va a evidenciarse el Sendero Luminoso, el terrorismo, y justamente esos personajes, que incluso está Anguicha, la camarada del Sendero Luminoso, también está aquí, y entre otros. Bueno, empieza describiendo su pueblito, las hojas, la cosecha, el río, también el río Pampas, y justamente ahí menciona a su perrito negrito, Guaira, que por cosas del destino lo va a encontrar, justamente ya estaba muerta. Lo va a encontrar en el trayecto de él, que ella estaba yendo en busca de su hijo Liborio. Dice diversidad, empieza incluso, y acá habla mucho sobre la diversidad cultural, ahora sobre sus antepasados, también sobre su familia y la naturaleza. Se sabe que sus papás murieron, ella tuvo 2 hijos, también bueno, tuvo un hijo que murió, y también Liborio, que bueno, fue causa de la pena que ella tuvo hacia la muerte de su hijo, es que le dio como que, es como, bueno, hay algunos que describen de esa forma, de que como que enloqueció, y de esa forma murió de tanta tristeza y depresión que ella había sentido tras la muerte de su hijo. También, según el escritor, a través de una entrevista que fue realizada hace 5 a 6 años, él mencionaba que esta historia en realidad fue inspirada a través de su tía. ¿Por qué? Porque de su tía, porque su tía tuvo un sueño en la cual justamente ella estaba en un lugar, bueno, prácticamente en un lugar donde estaban los como muertos, y ella justamente tenía sed, y es donde le decían, ¿no?, que ahí en ese río podían tomar agua todas las personas que estaban, sus almas, algo así, todas las almas muertas. Pero también nos menciona mucho ahí sobre que él, antes del sueño que le diga a su tía que había tenido, él también había comenzado a investigar, o sea, tener esa óptica de qué pasaba después de la muerte. Y es donde a él le llamó tanta la atención, por eso fue la creación de Rosa Cuchillo. Muy aparte también que sus familiares le contaban historias sobre un perrito, que las personas que crían un perrito en la vida, cuando ellos mueren, van a tener como esa guía en todo su trayecto. Por eso él crea Rosa Cuchillo, y lo crea con esa trama para reflejar también todo, o sea, todas las cosas que han sido olvidadas hoy en día, como el Sendero Luminoso, que muchas personas no conocen. Y bueno, y este libro nos hará revivir, nos hará conocer mucho más de todo. Incluso, aparte de ello, se dice, y es como que clasificada a esta obra como la Divina Comedia andina. ¿Por qué dirán? Porque si nos pasamos, justamente también hemos leído la obra La Ilíada en la parte del infierno, se encuentra Dante de una manera que muy tenía la mente casi perdida, por el aspecto de que él se encontraba ahí solo y no sabía ni cómo seguir pues su camino, y es donde aparece Virgilio es su guía en todo ese trayecto del infierno, el purgatorio y todo eso. Ese es su trayecto del infierno, que justamente él le comentará, ¿no?, porque cuando pasan ahí, incluso en el
canto de los glotones. Y él observaba de cómo las personas que, bueno, que las personas que estaban ahí en ese canto, en ese círculo, los glotones, no podían tomar agua y entre otras cosas. Ahí es donde, para no andar mucho también en la idea, porque me voy a salir de Rosa Cuchillo, es prácticamente esa historia. Aquí en el personaje, en la Divina Comedia, nos muestra a Dante y nos muestra a Virgilio, que es su guía. Su guía aquí nos va a mostrar a Rosa Huanca, más conocida con el mote, porque allí es conocida apodo con el mote Rosa Cuchillo. Y acá Virgilio, que es la guía de Dante en la Divina Comedia, y en Rosa Cuchillo va a ser Guaira, su perrito Guaira, que va a ser su guía, que justamente luego como que se va a otro, se desaparece de la nada, porque, porque justamente antes de eso, Rosa Cuchillo, bueno, va a hacer todo ese trayecto que va a tener que pasar muchas vivencias, muy espantosas, por decirlo así. Pero bueno, pero también ella se reencuentra con su familia, con sus papás y también con su amado esposo Domingo. Bueno, y aquí también esta historia nos va a describir por qué le dicen Rosa Cuchillo, porque yo al momento de leer Rosa Cuchillo digo, Rosa, bueno, será el personaje, Cuchillo será porque habrá matado a alguien. Yo te juro que dije ya muerte, porque habrá matado algo, pero acá tiene otro significado más estético. Y justamente aquí, como para hablar en el estilo del escritor, que utiliza la técnica narrativa polifónica, en la cual plantea las voces internas de cada personaje, en la cual va describiendo. También está el personaje omnisciente, en la cual conoce todo el contexto de la historia, pero no es parte de uno de los personajes. Pero obviamente no sabe lo que piensa cada persona. También nos muestra, como para no perdernos, las partes donde ya va cambiando el tiempo, el espacio y los personajes, porque estábamos hablando de Rosa Huanca, que está ahí con su perrito Guaira, y luego aparece Liborio. Liborio, cuando nos muestra ahí, de que estaba ya cuando lo he raptado, solamente justamente Liborio de la nada, está ahí Guaira con Rosa Huanca con su perrito Guaira, y de la nada aparece, no, pero ahí justamente, aparece ya donde nos empiezan a describir, a contar la historia de Liborio. ¿Por qué fue raptado por el Sendero Luminoso y por qué lo llevaron? Porque él había estado estando vendiendo venado robado. Y es donde prácticamente todos dirán, no, pues de un momento a otro nos cambian todos los personajes y ¿cómo que? No, porque aquí creo que si comparamos el estilo de Carlos Fuentes con Oscar Corchado, no hay nada que envidiar, porque cada uno tiene su estilo, esa chispa, ese toque que le dan cada sus obras. Se sabe que leer a Carlos Fuentes es muy, 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 muy concentrado. Se necesita una concentración única, porque si no te pierdes, te vete mucho. Ahí te ven como 4 personajes en una sola escena. En cambio aquí no. Aquí es considerado no lineal para algunos, porque bueno, no lineal porque no está siguiendo una secuencia consecutiva, claro. Pero si nos vamos a dar cuenta, creo que el que ha leído Rosa Cuchillo se da cuenta de inmediato que cuando está por cambiar, ya cambia los personajes. Al inicio, las 2 primeras palabras están con mayúscula. Las 2 primeras palabras, yo ya lo vi y dije, no, yo lo voy a volver a leer. A ver. Y ahí es donde me di cuenta que cada inicio así está, miren. Cada inicio, no sé si se ve acá, comienza con mayúscula, porque dice, casi amanecía y yo ya estaba negando sobre Auquimarca cuando llegamos, porque primero estaban hablando sobre Liborio y luego pasaron sobre
Rosa Huanca. Y yo como que, espérate. Y luego veo y es donde me doy cuenta que ahí, cuando va a cambiar, comienza con mayúscula. Incluso más de una semana ya de instrucción, Liborio. Porque estaban con los cerros que hablaban. Y luego comienza con el Partido Comunista del Perú, el pensamiento comunario, inclusamente del camarada Gonzalo, de Anguicha, y yo como que, espérate, quieta, ya. Ya para andar más sobre el personaje, sobre toda la trama, nos comienza, bueno, hablando justamente cuando la llamaban Rosa Cuchillo, y ella como que no lo reconocía quién era, pues, quién le está hablando, porque como ella está muerta, era como que habían cosas, bueno, personas que ella aún del todo no reconocía. Justamente mencionan Rosa Cuchillo, y era un perrito negro, con manchas blancas alrededor de su visita, con un anteojos, era quien me hablaba. Sus palabras parecían ladridos, pero se entendían. Un instante me quedé silenciosa como pasmada, sin saber quién era, ni qué hacía allí ese animalito. ¿No me reconoces? O sea, si nosotros lo ponemos a pensar, un perrito no habla, pero aquí en esa historia, en la de Oscar Cachado, nuestra imaginación va a volar y nosotros vamos a ser parte de esta historia de todas formas. Dice, me quedé observando el arco sobresalido de sus dientes superiores, propio de los perritos Kashmir, sus ojos muy vivos, sus orejas gachas. Guaira, dije de pronto, inclinándome a abrazarlo con harta alegría en mi corazón al haberlo reconocido. Él empezó a menear también su cola alegroso. Es donde ella ya lo había reconocido, se comienzan a abrazar y justamente ella le dice pues él cómo sabía de que ella iba a llegar, y él justamente le comenta de que él sabía porque su hijo Liborio le había contado, le había dicho. Entonces ella como que se sentía muy emocionada, como que su corazón se quería salir. Ella dice, mi hijo Liborio, mi corazón saltó aborazado. Dímelo, dije abrazando, ¿dónde viste a mi hijo? Cálmate, me respondió, lamiendo mi mano, por ahora no lo verás. Él está arriba, en el cielo, allí donde están guiñando las estrellas, en el Yanapacha, dijo alegrona. Doblando mis manos, gracias, Dios mío. Me arrodillé. Gracias por tenerlo en tu gracia infinita. Y me encomendé al Dios Guarigo Iracocha, nuestro creador. Justamente ahí, en el Canapacha, se encuentran, es el mundo de los dioses, porque aquí nos muestra tres lugares. En el Caipacha, que están los almas donde comienzan, pues donde se va, es donde comienzan sus espíritus a penar, y está el Huipacha, donde es el mundo de abajo, donde ahí está el infierno, el purgatorio, y el purgatorio y el infierno, y en Yanapacha está el mundo de los dioses. También se sabe que en 1997 fue publicada esta obra, y también, porque justamente eso fue para iniciarlo, comentarlo al inicio, nos menciona que este escritor se demoró casi 22 años en publicar este libro. Además, de hecho, esta obra refleja el mestizaje andino del Ande. También que, bueno, esta Rosa Cuchillo es una alegoría de la cultura peruana sobre la muerte, incluso sobre la convivencia. Además de esta Rosa Cuchillo, bueno, ahí como se le mencionó, ¿no? Que la tía cuando se lo había contado a Oscar Cochado, decía que esa laguna que ella había encontrado justamente porque ella tenía sed, quería tomar agua, le habían dicho que era, bueno, era una catarata que pasaban las aguas y eran las lágrimas de las madres que habían perdido a un hijo. Por eso es un dato curioso de este escritor. Bueno, también podemos hablar sobre el Sendero Luminoso, que es la muestra de que no tienen el Sendero Luminoso no tenía una ideología prácticamente del pensamiento mítico. Por eso, o sea, es más con la realidad concreta que a lo mestizaje. También se sabe que esta obra, bueno, inicia como un poema, además de ello que, como acá se menciona, utiliza palabras en quechua. Para continuar, porque me estoy aislando de cada dato, después de ello, de que
Guaira le había dicho a Rosa Huanca que su hijo le había contado, bueno, que ella iba a llegar, y ella estaba emocionada pues porque ella había perdido a su hijo y la muerte de Liborio fue la causa de la muerte de Rosa Huanca. Y ya pues luego ahí, bien abrazada a Guaira, que abrazaba dificultosa, pude llegar por fin a la otra orilla, sin dejar de pensar de su hijo Liborio. Y justamente esta es Auquimarca, y tenemos que llegar, justamente ella tenía que llegar a Uicamarca. Dice, alenta, marche a su tras, dice, soy Federico. Justamente, cuando en el camino ellos estaban llegando, un alma una alma mala, una alma negra, creo que le dice, se quería apoderar de Rosa Huanca, porque dicen que cuando esas almas se apoderan de otra, bueno, de esa alma, de esa persona, del alma de esa persona, ellos pueden ser salvados. Porque dice, sin duda quiere poder, dice, ligeramente flotando sobre el suelo, la figura de un hombre alto, esquelético, cubierto sobre el piltrafas, avanzaba hacia nosotros mirándonos. Ellos nos miraban y era como que Guaira ya se había dado cuenta, porque él era como su guía, él tenía que defenderla a Rosa Huanca sobre todo peligro. Y ella le dice, soy Federico. Dice, ¿quién eres, alma pecadora? Eso le dijo Guaira, preguntó Guaira, adelantándole. Dice, ¿por qué te acercas así? Porque él sí estaba acercado directamente a Rosa Huanca. Soy Federico Coraguac. Alco, respondió, del pueblo de Soes Morit, rondando por una pendiente cuando se agitaban mis vacas en plena tormenta. Déjame, y es donde él le dice descaradamente a Guaira que lo deje apoderarse del espíritu de esa señora. Déjame apoderarme del espíritu de esa señora y me salvaré. Dice, en Auquimarca no me recibieron, ni siquiera pude llegar a las puertas. Mientras hablaba, pude ver en espanto sus enormes colmillos que blanqueaban con la luna, los feos huecos de su nariz carcomida. Teniendo su delante Guaira le dijo, cuenta mis pelos mis pelos primeros antes de, si quieres apoderarte de ella. Si no, no permitiré que te acerques. Hubo un breve silencio, enseguida le condenó, dijo, no puedo, Halcón, mira mis manos, sus dedos, y justamente allí es tanto que uno se puede imaginar, sus dedos estaban como carcomidos, estaban, bueno, mochados, como decía acá, dice, sus dedos estaban mochados, como trozados, como machete aún sangrantes, así como él había fallecido, o había muerto, así se mostraba tal cual, y era como que nos hace reflejar cómo se vive, o cómo describen también en la Divina Comedia. Dice, guau, dice, la luna escondiéndome tras una montaña y nosotros avanzando en una fea cuchilla. Justamente, Guaira le preguntaba a Rosa Cuchillo de qué había muerto Liborio. Ella le dice, ¿no? Que lo habían matado los Tropacuna, que son del Sendero Luminoso. Justamente también hay una parte, una escena donde a Anguicha la tratan de presionar para que hable, y ella no quería hablar, y justamente ella es abusada, es torturada, y es de verdad que al leerlo nada más nos podemos ver toda esa maldad que hubo en el Sendero Luminoso, todo lo que hubiera ocurrido, y justamente es como tan, de una manera muy, muy realista nos muestra este escritor. Luego ya, nos empieza a describir cuando otras almas, justamente ella decía que había también almas que eran sus vecinos, sus parientes, que ella al principio no había reconocido, pero luego ya lo reconoció. Luego nos menciona también sobre Guaira se lanzó a atacarlos. Él dice, venciendo nuestro temor avanzamos, porque había un ánima de alba vestido, acosada por un fiero chancho que daba vueltas y vueltas, trepada buscando al parecer traerlo abajo. Venciendo nuestro temor avanzamos. Dice, yo me asusté pensando que aquella fiera destrozaría mi Walik. Menos mal que para nuestro alivio, después de dudar un instante, prefirió huir por la vuelta del cerro. Pero esta alma, cuando él llegaba, era una alma buena. Justamente
él había muerto alcoholizado. Dice, fue Teodoro Huerca, mamita. Fui cargador en los mercados y en la estación del Cusco. Mucho me gustaba tomar mis traguitos. Morí alcoholizada. Y ya purgaste tus penas, intervino Guaira. Ya casi, solo me falta encontrar 2 dientes que perdí peleando borracho durante la celebración de Inti Raymi. ¿Vuelves a tu pueblo entonces? Sí, justamente para allá me estoy yendo. Dio unos pasos para alejarse, pero una inquietud lo detuvo. ¿Y ustedes, mamita, de dónde son? Del sur de Ayacucho, le respondí. De un pueblo llamado Illarucancha. Por ahí, por mi pueblo, dice que hay guerras que pues no. En esos tiempos nuestros pueblos son campos de batalla donde a diario muere la gente. Es ahí donde nos damos cuenta que cada personaje, que como dice la Divina Comedia nos muestra también que en cada personaje, ahí nos muestra que incluso los defectos de cada persona así como los glotones, incluso los herejes, en los glotones, ahí su pena era de que no, como ya habían comido mucho en la vida, eh, ahí no, ahí era como que se los privaban de toda comida, de comer, incluso de beber. En cambio, acá era como que nos mostraba de una manera muy distinta. ¿En qué aspecto? En el aspecto de como él había sido borracho, él había perdido 2 dientes en una pelea, alcoholizado. Entonces, él como para salvarse, tenía que encontrar todo lo que había perdido prácticamente estando ebrio. Luego también nos muestra, nos menciona el Liborio, que por qué fue ordenado, tenía una orden de detención, que solamente por vender ganado muerto. Y es donde nos muestra también, justamente antes de ello, nos muestra esas costumbres que tenían allá en Ayacucho. Hay también sobre la feria del señor Mayra, y justamente que ahí comían el punca, era un picante, y justamente también que el guardia civil, cuando llegó la guardia civil, fue porque él había como había sido un soplo, algo así como lo llaman, que había robado ganado muerto. Perdón, había estado vendiendo venado robado. Y luego ya nos empieza a describir prácticamente que ya ahí donde ya es como que un poquito confuso, es cuando nos empieza a describir, cambia la voz del personaje, que empieza a describir el bulto de animal, describe las montañas, describe el pueblo, de cómo el pampa de Guayuca, los paisajes, las palomas, que le apareció una paloma blanca, y es donde esa paloma blanca era su esposo Domingo, esposo de Rosa Cuchillo, y justamente se lo conoció como región azul, en un ave. Dice, carca, y justamente hay sonidos onomatopéyicos que decía car. Su compañero dice, un bulto de animal grande como la llama pasó por mi lado rozando. Aquí tumbando me hubiera lanzado al abismo, haciendo era por Guaira, que saltó bien de alto un ladrido como cuando una vida intentaba coger una paloma en el aire. Dice, parecía la pampa de Huinyurca, de mi pueblo. Dice, un ave vino volando por el cielo en el momento en que reaccionábamos nuestro viaje. Guaira y yo nos quedábamos en silencio. Después pudimos reconocer esa paloma blanca y resplandecer que vino a posarse delante de nuestro enorme. Dijo, Guaira, ya conseguí la salvación a costa. Discúlpame de Teodoro Huerca, el anima que al librarse de mí en la pachenta, yo soy el cucho que lo estaba acosando, ¿recuerdas? Y impregné el espíritu pecador al suyo. Justamente, Guaira lo reconoce y le dice Domingo. Y es como que Rosa Guaira con su Domingo, pues. Dice, Domingo, exclamó Guaira. Guaira, vaya, eres tú, ¿de veras? Nos da pena lo que dices. Mira a esta señora, que justamente me preguntaba por ti. ¿No la reconoces? ¿Es Rosa? Rosa Cuchillo, la que fue tu mujer en vida. Era Domingo. ¿Quién podía creerlo? Por fin, reaccionando, el ave voló a posarse sobre mis manos. Rosa, esposa mía, qué felicidad. Te amo. Quisiera quedarme contigo hoy mismo, más que el padre me apura. Debo volar a los cielos. Allí rogaré por ti, mi amor, para que entres tú también a la región azul, donde juntos vivamos para siempre. Sí, Domingo, le dije emocionada.
anda nomás, yo te alcanzaré. Justamente ahí nos va mencionando luego, ya, luego justamente ya nos va mencionando sobre cuando se reencuentra este, con sus papás. Con sus papás, con su mamá. Justamente su mamá le dice de que había muerto. Y ella le dice, ¿de qué te has muerto? Dice, de pena, mamita, de pena me he muerto. Y así fue llorando, le conté de mi leborio, de sus padecimientos, de esa guerra y el viaje que me había tocado emprender hacia Chavín y Guanta, la raíz del mundo. ¿Y quién fue el padre de tu hijo? Alguno de nuestros paisanos. Fue el hijo de Pedro Greco, mamita, le dije. El dios de la montaña de nuestro pueblo, el Guaguanes y el Guaguani. Dice, ustedes luego de que Jimmy Taita, ellos justamente los papás de Rosa Huanca murieron en un terremoto de ese año. Y bueno, ella quedó sola, como era mujer, y ella vivía solamente con sus perros. Los hombres casados que vivían ahí, querían intentar abusar de ella. Y es donde ahí ya les vamos contando de por qué le denominan Rosa Cuchillo. Y justamente las mujeres de ahí, de ese pueblo, las miraban muy envidiosas y celosas, porque ellas eran como que la tildaban como que ella era la causante de que sus esposas estén detrás de ella. Ya, como Rosa, ahí le empezó a contar a su mamá, a sus papás, que ella como vivía sola, vivía con sus perros, con el monte, bueno, y ese es como le consideraron con ese mote cuchillo, porque dormía con él plantado en el centro y en el centro del piso había dibujado una cruz con y era prácticamente para espantar a los malos espíritus, pero muy aparte de que espantaba a los malos espíritus, también espantaba a los hombres, porque justamente hubieron dos que en la madrugada quisieron entrar y la querían bueno, ya, para dice, no solo me sirvió para ahuyentar a los espíritus malos, sino también para contener a los hombres que varias veces intentaron abusar, como el Lorenzo Taipa, hombre casado con 4 hijos a quien puse el puñal en el pecho haciéndole retroceder acobardado cuando ya estaba entrando en la choza, o al Pagla Bolo, hijo de un pudiente de Acros, a quien puse el cuchillo en la garganta cuando una vez hallándome sola en el campo aprendí a subirme a la fuerza del caballo. Desde entonces los hombres me miraban con una mezcla de temor, admiración y respeto. La gente dejó de llamarme Rosa Huanca para nombrarme con el mote de Rosa Cuchillo. Abre, mija, ya sabes. Y justamente ahí es donde conoció a su esposo Domingo. Porque justamente cuando ella está con el cuchillo y le dice, ábreme, dice, ya, abre, mija, ya sabes quién soy. Antes de arrojarme, antes arroja tu cuchillo, el acero me hace daño. Y justamente ellos hablaron y justamente por fin pude abrazar a mi pobre viejo. A raíz de su nombre corrió mi el reconocer. Y justamente ella les había contado cómo conoció al gran amor de su vida, cómo él le ayudó, y él no le importó que ella haya tenido un hijo, de otro compromiso, que lo iba a querer igual como su hijo propio. Pero dice, por fin pude abrazar a mi viejo. Luego ya nos menciona, nos cambia de nuevo la situación y nos menciona a Liborio, que se sentía atraído por Anguicha, pero justamente recordaba a su Hildacha, que murió de esa edad y bueno, que justamente murió por ir detrás de sus cabras. Pero luego justamente cuando él, casi a finalizar esta obra, él menciona mucho sobre cuando le confiesa su amor a Anguicha, pero esta le dice que es más importante fijarse, estar concentrada en sus problemas, en todo en sus responsabilidades, que estar pensando en el amor. Ya, justamente cuando vio a su padre, corrió a abrazar a Rosa Huanca, y justamente le dijo que 2 gatos negros le habían llevado a Guaira, porque dice, tu perro Guaira nos avisó cuando 2 gatos negros se lo llevaban por el camino. ¿A quiénes eran esos gatos negros? Dios sabe, mujer, eran demonios.
Y bueno, dice, además supimos que Guaira te guiaría. ¿Ustedes son entonces las almas de? Sí, las almas de la sentencia, las encargadas de traer a los vivos a los muertos del mundo de los muertos. ¿Y quién pues lo van a traer a Concha? A su alma del Mariano Chante, mujer que antes de morirse esté recogiendo sus pasos de don Mariano Chante, el Llana Urna. Sí, el mismo. Eran de ellos los senderistas los que le habían puesto a su mal nombre de Llana Urna, cabeza negra, a don Mariano Chante, porque primero como rondero, luego como jefe de los mismos, estuvo en contra de ellos en sus grupos armados, en los que checos se organizaron bajo el pueblo en la defensa civil, haciéndolos enfrentar, y de esa manera enfrentar a veces familia contra familia y paisanos contra paisanos. Luego las amara la coman las cabrillas, el venado con su gría, empezaron a palpitar ante nuestros ojos el firmamento al oír sus súplicas de seguro. Y justamente ahí cuando muere Mariano Chante, y acá menciona, ¿con qué tú eres Mariano Chante, no? Diciendo que si me soltaran 2 balazos los cerrucos al tiempo que yo me tiraba al suelo como un rondero. Ahí cuando lo matan a Mariano Chante, le dicen, así mueren los perros, Llano Urnas, traidores, y firme el Partido Comunista del Perú. Y es donde me dispararon y ya dice, antes que le pudiera responder si era o no Mariano Chante, me dispararon y se fueron dejando tiro el cartel a mi lado donde decía, igual que el rondero de Santa Rosa, así mueren los perros, Llana Urnas, traidores, y firmaba el Partido Comunista. Justamente ya luego de todo lo que había pasado, había evidenciado Rosa Huanca, podemos observar también cuando están en el río Marañón, en donde encuentra a Guaira, su perro Guaira. Después justamente ella le dice, lo había extrañado pues porque dice, es una malpa que acaba de salvarse. Dice, demos gracias a Dios. Dice, te he extrañado, Guaira. Pensé que nunca más iba a ver. Justamente, en ese río, él mencionaba mucho de que ella quería encontrar a su hijo Simón, a su Simoncito que había muerto a los pocos días de haber nacido. También dice, a mí, Chimuquito, ayúdame a buscarlo, Guaira, ¿crees que lo encontraré? Él le decía que estaba muy difícil que lo encuentre porque todos los niños, los bebés que habían muerto a poco tiempo de haber nacido, se parecían casi, eran casi idénticos. Solamente lo que les distinguía era el tamaño, nada más, porque luego era como él, incluso luego Rosa Huanca comienza a gritar, a gritar, a gritar. Y Simón, Simoncito, Simón, hijito, soy tu madre, grité con todas mis fuerzas esperando que me reconociera y vendría hacia mí, pero en vano ninguno se movió, y justamente ella se fue acercando y se dio cuenta de que todos eran iguales. Dice, llorando empecé a alejarme del lugar, seguía de cerca por mi animalito, comprobando con tristeza lo de que veras me dijera Guaira. Todos eran igualitos, no había diferencia salvo en el tamaño. De costado nomás me miraban, como los pajaritos si no pensaron mal. Es un malpa que acaba de salvarse, me dijo Guaira. Demos gracias a Taitacha, Dios que acaba de llevar a nuestro jardinero para su reino. Sabían que eran palabras de consuelo. ¿Crees que mi sombrosito se haya salvado? Guaira le dijo, quizás, si acaso tengas suerte y el Hanapasha lo encuentres. ¿Sabías que el Hanapasha era el mundo de los dioses? Sabías que eran palabras de consuelo, pero entre mí se lo agradecí de todo corazón a Guaira. Justamente cuando mencioné que cuando se habían encontrado su perro Guaira, ella le dijo que lo había extrañado mucho, y justamente él le dijo que le estaba esperando el Taita. Dice, fue la permisión de los dioses que nos hizo separarnos, pero ya estás en la gran región, ahora yo te ayudaré a pasar el río donde al otro lado te espera el Taita. Gracias, Guaira, gracias, mi buen Alco. Y es donde ella luego lo menciona cuando estaba en Ayacucho, y Liborio le confiesa el amor que sentía a Anguicha. Y dice, yo también, dice, se sentó, dice, en todo este tiempo que he pasado sin verla, no he pensado más que en usted, mamita. Ella sonrió ligeramente, estaba como que muy nerviosa, y dijo, ¿qué quieres decirme? Su voz era dulce, eso te animó. Que como nunca antes mi corazón amándole está, mamita, feamente estoy enamorada de ti. Ella pestañeó varias veces, sus largas pestañas rizadas alentaban como sombras sobre sus ojos. Suspiró levemente. Yo también he pensado siempre en ti, Liborio. Sin embargo, creo que un combatiente debe de dar más amor. El amor, el deber está ante todo. La entrega y la cosa de ser total. Justamente aquí
ella nos menciona porque a él siempre le decían el Tupac. Y ahí no le dijo Tupac, ahí le dijo Liborio, y es como que él se emocionó pues porque le dijo Liborio, porque dijo Liborio, porque una lucecita de esperanza es como que una lucecita de esperanza él había sentido porque ya no le decía Tupac, sino le había dicho Liborio, y era como que ya le dice, de esperanza en tu corazón. Te había dicho Liborio y no Tupac, un compañero Tupac como casi siempre. Dice, a veces con tanta responsabilidad nos olvidamos hasta de amar. Pero más que eso, Tupac, tú no sabes las cosas feas que me hicieron los malditos hinches antes que me recluyeran en la cárcel de Huamanga. Y es justamente ahí incluso destrozaron su vagina, menciona muchas cosas ahí que es muy, muy, muy complejo en verdad. Muy complejo porque nos muestra toda esa complejidad, esa realidad tan destrozó, desalmada por poco, porque dice, luego de abusarlo la dejaron 42 horas totalmente desnuda. Enseguida vinieron los interrogatorios, las torturas, por más que le metíamos corriente en los senos, en la vagina, en la terruca no hablaba. Habla mierda, decía. ¿Quiénes eran los mandos de Guanta? En la mar donde está Abismael Guzmán. Los otros son brutaguientes. Mátenme, cobardes. No tengan miedo. Eran uno de esos civiles que se les estaban interrogando. Por más que se sacude la camarada Anguicha de cabeza a pies con la corriente, no declara nada. Le ponen una bayoneta en la punta de la nariz. ¿Oíste? Vamos a dividir el cráneo. Son gran puta. ¿Dónde está Gonzalo? ¿Quién mató a Yangla? El alcalde de Guanta. Ascurrus, el Huamanga. ¿Dónde se ocultan tus demás compañeros? Como en sueños sientes, dice. Al día siguiente, a los demás civiles los llevan de lejos para ejecutarlos. A la camarada Anguicha vendada la subimos a una avioneta para llevarla a arrojarla al mar o a las selvas. Como el batón, dice el comandante en la guerrilla del 60, dice. ¿Cómo dice? Ya estábamos en Canarias, ¿nos alistaron? Cuando ya estábamos hartos de matar solo viejas y niños, a ver si esta vez siquiera le daban la cara y no solo se corrían como las otras veces, como le decía, maricones. Luego lejos a la justamente Rosa Huanga me menciona. Lejos a la distancia reconocía a mi Liborio, avanzando solo envuelto su poncho calzado yanquecito. Tenía un aire de preocupación, corriendo me fui a abrazarlo. Me reconoció, dijo, Rosa Huanca. Me dijo, hijito, diciendo lo abracé, sé que eres, oh diosa, cabillaca. Me dijo que no habérmelo dicho el gran Capat, no lo hubiera sabido. Él te dijo, sí madre, ¿y dónde vas? Estoy volviendo a la tierra, respondió. Me envía el padre a ordenar el mundo. Un pachacuti, dije. Si es necesario voltear el mundo al revés, no dijo más. Me abració, me dio un beso en la mejilla y partió. ¿Los hinches? ¿Los dices? Y acaba de recobrar. Luego de ello, le dice, máteme carajo, por cada uno que muere surgen dos. Al fin me acabillaron. Luego cuando ella se entera de que, bueno, cargando su hippie de algunos comiditas ya se fueron escogiendo bajo el poncho y rebosando. Se iban hacia la selva central, a la región del Gran Pajonal. Dice, cuando desaparecieron, ella se quedó con los ojos fijos mirando a la tarde, sintiendo que se le apagaba su corazón. Cortando camino hacia Minas Canarias, donde varias temporadas trabajó como minero Domingo, su esposo, quien moriría después con mal de mina. Luego, ya al finalizar, nos menciona que era febrero, mes de lluvias, y ella estuvo de refugiarse en una cueva cercana, con una vieja bocamina, y huyendo, asustada al sordo rumor del murciélago al fondo. Luego, temprano al día siguiente, preguntó a un monero que venía del campamento. No vayas, mamita, le dijo. El hombre de casco amarillo. Y bueno, el hombre de casco amarillo y ropa beige dijo que vas a llorar mucho, mal viento te va a dar, no vayas. Pero ella no estaba para consejos. Despidiéndose, se fue nomás. Buscó restos reconocibles de su hijo, no los halló. Y estaba como adormecida, ni hambre se tenía. Cuando por fin asomó la plancita silenciosa de Higueraconcho, sufrió un ataque de nervios y empezó a gritar. Y a llamar a su hijo Liborio. Destrozada, con ropa arañando sus carnes, recién ahí asomaron algunos viejos de mujeres a auxiliar, darle agüita. En tanto ella convulsionaba y apretaba los dientes botando espurmonajos, callándose después de regida. La luz del día era pura y llena de preciosidad.
Doña Emilia le frotó los brazos con timolina, le hicieron oler hierbas para que recobrara la conciencia. Pero fue de más. Bajo ese cielo, sin cielo de higuera concha, sin campanas que anunciaran su partida, los ojos de Rosa Cuchillo se habían congelado para siempre. Y así es como termina esta historia de dos mundos que nos muestra el mundo de los vivos y el mundo de los muertos de una manera magnífica, de una manera, de un estilo de este escritor Colchado que nos va deslumbrando en cada página, tanto en la vida de Mariano Chante, en la de Liborio y la de Rosa Huanca. Tres historias distintas, pero con la misma luz, con la misma intensidad que describe a cada uno de sus personajes. Es así que terminamos con Rosa Cuchillo y los invito a leer esa historia tan bonita que nos deja un mensaje muy, muy real y muy imaginario. Muchas gracias. Un combatiente debe dar más importancia a la lucha que al amor. El deber está ante todo. La entrega a la causa debe ser total.